Hola, hola. Hoy vamos a hacer el monedero de Frida. Vamos a necesitar un gancho del número 2,5 por el hilo que vamos a usar. Vamos a necesitar un cierre. Yo lo tengo aquí de 15 centímetros. Una aguja para bordar, para pegar las florecitas sin punta. Y un separador, las tijeras, y vamos a necesitar todos estos colores: rosa, amarillo, rojo, negro y beige. Es este color arena, es 100% algodón, es el que ahora voy a necesitar. Vamos a empezar. Yo lo tengo de esta marca, ya ustedes deciden cuál marca les gusta más. Bueno, vamos a comenzar con la base. Esta vez vamos a hacer un nudo mágico. Y vamos a levantar un punto. Vamos a detenerle aquí, que no se nos desbarate. Bueno, vamos a hacer 2 cadenitas para tener como la marca de donde iniciamos. Ahora sí, vamos a iniciar. Vamos a tejer aquí sobre este hoyito que nos quedó. Vamos a empezar, va a ser de puntos bajos. Va. Necesitamos 6. Y 6. Ya que los tengamos, vamos a jalar para que se cierre el círculo. Listo. Ya que lo tenemos, vamos a cerrar aquí con un punto deslizado. Y esa es nuestra primera vuelta. Levantamos una cadena y en cada uno de los hoyitos estos de las cadenas, aquí está difícil de verse porque es la primera vuelta, vamos a meter dos puntos bajos en cada uno para que se nos vaya aumentando y se nos vaya haciendo el círculo que queremos. Vamos a empezar. Levantamos cadena, 1, 2. Voy a poner el separador para ver dónde iniciamos porque me pierdo. Aquí está. Pueden usar un pedacito de hilo o un pasador, lo que sea, nada más para ver dónde empezamos. Aquí ya tenemos los 2 puntos, ahora vamos al otro y vamos a hacer otros 2 puntos. En el siguiente, otros 2 puntos. Yo aquí de una vez ya voy escondiendo el hilo de inicio, pero después lo pueden esconder con esta aguja, como se les haga más fácil. Otra vez. Tenemos que tener 12 puntos.
10, 11, 12. Recuerden, 6 de base y arriba va lo doble. Quitamos el separador y cerramos. Ok, ahora la tercera vuelta. Levantamos una cadena y en el primer punto vamos a hacer solamente uno. Ahora en el siguiente vamos a hacer 2 para que nos quede un aumento. En el siguiente punto 1. En el siguiente punto 2. En el siguiente punto 1. En el siguiente punto 2. Y así vamos a hacer toda la vuelta. Un punto y 2 juntos. Un punto y 2 juntos. Un punto. Y aquí vamos a meter en este otro punto. 1, 2. Y vamos a cerrar. Otra vez levantamos una cadena. Metemos en el primero. 1. Ahora vamos a hacer 2 puntos solitos. 1, 2 y 2 juntos. 1, 2. 2 juntos. 1, 2. 2 juntos. 1, 2. Aquí no puse el separador porque aquí como que ya se nota un poquito más. Dos puntos solitos. Ahora, 1, 2. 1, 2. 2 juntos. 1, 2. Nuevamente. 1, 2, 2 juntos en el mismo hoyito. 1, 2. 2 puntos. 1, 2. Y 2 puntos. Cerramos nuevamente con punto deslizado, levantamos cadena y vamos por nuestra 1, 2, 3, 4, quinta vuelta. Ahora va a ser 1, 2, 3 puntos solitos y 2 juntos. 1, 2, 3 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 y 2 juntos.
1, 2, 3 y 2 juntos. Aquí ya se nos va aumentando, haciendo el círculo. 1, 2, 3 y 2 puntos. Cerramos. Ahora en la siguiente vuelta van a ser 1, 2, 3, 4 puntos solitos y 2. Otra vez. 1, 2, 3, 4 y 2 juntos. 1, 2, 3, 4 y 2 juntos. 1, 2, 3, 4 y 2 juntos, así hasta terminar la vuelta. Vamos a hacer en total 1, 2, 3, 4, 5. Llevamos 6 y son 9. Entonces en la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos solos y 2 puntos. Y en la siguiente 6 puntos solos y 2 puntos. Y en la última serían 7 puntos solos y 2 puntos. Vamos a hacerlo y ahorita regresamos. Bueno, pues aquí ya terminé las 9 vueltas. Aquí me quedó 2 puntos y 7 puntos solitos. 7 en cada uno y 2 juntos. Entonces, si ustedes quieren el monedero más grande, van a hacer más vueltas. 10, 11 o 12 vueltas. Nada más recuerden que se va aumentando un punto solito. En la siguiente vuelta serían 8 puntos solos y 2 puntos. Y así, las vueltas que quieran, para el tamaño que deseen. Vamos a continuar. Esta va a ser la base de la bolsita. Ahora vamos a hacer como la carita, ¿no? Montamos cadena. Y ahora vamos a hacer uno en cada punto. Ya sin aumentar. Aquí ya llegamos a donde teníamos 2 juntos, ya no, ya solo uno. Toda la vuelta la vamos a dar ya sin aumentos. Y así vamos a hacer otras 9 vueltas. Para que tengamos un total de 18 vueltas. Todas las vueltas ya van a hacer lo mismo. Uno en cada hoyito. Bueno, pues aquí ya tenemos 10 vueltas. Ya la número 10 recuerden que es sin aumentos. Y vamos a seguir así
sin aumentos, otras 8 vueltas más. Bueno, pues yo ya tengo aquí mis 18 vueltas. Así va quedando. Como ya no hicimos aumentos, pues ya ella misma se da la forma para arriba. Ahora vamos a tomar el color negro. Y vamos a hacer lo mismo otra vez. Aquí lo mismo, de este tamaño me quedó con 18 vueltas. Nada más, si lo quieren más alto, pueden hacer más vueltitas. Aquí yo hice 9 de aumento y 9 sin aumento. Pueden hacer 10 con aumento y otras 10 o 11, ya depende del gusto de ustedes. De color negro vamos a hacer 7. Sin aumentos, así igual, un punto en cada hoyito. Y así hasta tener nuestras 7 vueltas. Y aquí vamos a cerrar. Y volvemos a levantar. Todo va a ir así parejo. Bueno, entonces vamos a hacer 7 vueltas. Ya llevamos una. Nos faltan 6. Ok, ya llegamos aquí a la vuelta número 7. Vamos a cortar. Y ya la tenemos así. Vamos ahora por las decoraciones. Yo voy a dejar esto que sea la parte de atrás, donde terminé. Igual pueden ayudarse con el separador para que no se les mueva. Y vamos a bordar lo que es la carita. Bueno, del mismo hilo que hicimos lo negro, vamos a cortar una hebra y lo vamos a insertar en nuestra aguja. Vamos a hacer un nudo
Y vamos a empezar por las cejas para tener la referencia. Bueno, más o menos por aquí. En el segundo, 1, 2, aquí van a ir. Ustedes ven, o sea, ustedes toman su bolsita así, o sea, se le hicieron más grande o más chiquita. Y ya que nada más dejen un espacio, como así. Y aquí vamos a hacer la cara. ¿Ok? Vamos por las cejas. Voy a tomar dos. De dos en dos. Ok, aquí ya son 8 puntos. Yo ya siento que con eso es suficiente. Voy a bajar aquí. Y luego voy a volver a subir. Y nuevamente voy a hacer otros 8 puntos para acá. Ni se preocupen si no les sobra lo mismo. Ahorita podemos quitar el separador y moverle tantito más para acá. Lo bueno que aún no tenemos el cierre puesto. 2. Voy a tomar otra vez de 2 en 2 hasta tener 8. 4. 6. 8. Ya ven lo que les decía de... O sea, no me quedaron los mismos aquí que de acá. Entonces nada más quito el separador. Y lo recorremos tantito para que nos queden más o menos los mismos puntos. Así. Tenemos 3 puntos aquí, de aquí a aquí. 1, 2, 3, para que acá sean los mismos. Ahí está. No lo voy a cortar, de aquí mismo me voy a pasar a hacer el ojito. Yo creo que estaría bien. Más o menos aquí. De aquí a aquí. Y vamos a meterlo así. No lo vamos a jalar todo. Que nos quede como un columpio, así poquito. Vamos a ir haciendo vamos a pasar la aguja por el medio del hilo. Y vamos a ir haciendo las pestañas. Aquí pueden hacer las que gusten. Así vamos a ir haciendo las cejitas. Ahora vamos a hacer otra cejita. Después, todo esto lo vamos a pasar por en medio del hilo para que no se nos vaya a mover. Pueden hacer las que ustedes quieran, ¿eh? Si les gusta más tupidito, si les gusta menos. Aquí vamos acomodándolas. Aquí vamos a hacer otra. Y aquí arriba vamos a poner otra. Así. Y vamos a hacer la última.
Y listo, ya tenemos el primer ojito. Vamos a cortar el hilo para no pasarlo hasta acá. Aquí le damos varias pasaditas para que no se nos vaya a desbaratar. Y cortamos. Ahora vamos a hacer el otro ojito. Vamos a amarrar nuevamente. Y vamos a iniciar donde está el otro. 1, 2, aquí iniciamos. Vamos a contar cuántos puntos hicimos este. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí. Aquí más bien. Y vamos a hacer lo mismo que el otro. Del otro lado tenemos 6 pestañitas, entonces vamos a hacer las mismas de este lado. Ahora voy a hacer aquí porque me va a quedar muy separada. Voy a hacer acá 3, 4, 5 y la última aquí 2, 4, 5, 6. Y volvemos a hacer lo mismo, amarramos acá por atrás para que no se nos suelte. Y también vamos a ocupar un hilo naranja para hacerle unos tipo aretitos y la boquita. O lo pueden hacer con el rojo si no tienen naranja. Ahora aquí con nuestro hilo naranja o el rojo vamos a hacer la boquita. Yo la voy a hacer aquí. Igual que hicimos los ojos. Así como un tipo columpio. No la hagan muy abajo porque acuérdense que la bolsa va así. Así. Entonces si la hacen muy acá abajo no se le va a ver cuando la acomoden. ¿Sale? Entonces aquí junto a los ojitos. Aquí nada más le vamos a poner un puntito para que no se mueva. Y ya tenemos la boquita. Si no les gusta así, pues ya esto se lo pueden hacer de otra forma. Y vamos a pasarnos a hacerle unos aretitos o chapitas, como le quieran llamar. Bueno, se los voy a hacer aquí.
vamos a hacer como si fuera una cruz. Así. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y ya con eso terminamos lo bordado. Yo no sé bordar, yo así es como mejor me acomodo. Ya ustedes pueden ver si se acomodan de otra forma, o pues si ustedes sí saben bordar, pues qué mejor. Les va a quedar más bonito. Pues ya con esto, ahora sí ya tenemos nuestros dos, pueden ser simular los aretitos o las chapitas. ¿Por qué corté en cada uno? Para que no me queden todos los hilos atravesados por acá atrás, para si no la van a forrar, no se les atore en la mano cuando saquen su dinero, cosas así, ¿sale? Entonces ahora vamos a hacer las flores. Vamos a iniciar con la amarilla. A ver, permítanme. Vamos a iniciar con cadena. Vamos a hacer 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Y vamos a levantar 3 puntos. 2, 3. Recuerden en el tercero. Vamos a hacer puntos altos. Voy a hacer 3 puntos altos en cada cadena. Tres. Miren, ya aquí solita se va haciendo la forma. Recuerden, 3 puntos altos en cada cadena. Así hasta terminar. Ay, perdón. Ya me moví esta cosa.
Bueno, pues ya que tenemos toda la cadena llena de 3 puntos altos en cada una, miren, como les decía, pues ya prácticamente solita se acomoda la flor. Yo lo que hago es, le corto, le dejo el hilo largo, meto la aguja y paso por aquí. Y otra vez, tomando todas las cadenitas por acá abajo, para que no se nos vaya a desbaratar cuando la peguemos. Ok, voy a dar una última pasada y listo. Entonces ahora la vamos a pegar, la vamos a coser a nuestro monedero. Esta va a ser, yo quiero que vaya en medio este color. Ya ustedes la acomodan como más les guste, si así. A mí me gusta así. Y voy a empezar. Casi siempre nada más trato de coserle aquí a las más grandes, porque pues este ya como con lo amarradito que hicimos pues ya no se sale. Pero ya es como a ustedes les guste. Y así vamos a pegar las otras dos. Vamos a hacerlas igual que esta y las pegamos, ¿sale? Aquí ya pegué las flores. Y pues así nos quedó. Si no quieren ponerle un cierre, le pueden poner nada más un botón. Ya, queda linda. El cierre la pueden forrar o nada más ponerle el cierre. El cierre nada más se lo van a pegar aquí. Bueno, va a ir para adentro, lo que no, porque queda grande. Entonces lo vamos a pegar con aguja e hilo. Primero este lado. Después este lado. Y ya. Quedó nuestra bolsita. Espero les haya gustado y les sirva. Nos vemos pronto. Bye.